Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. Encontrándome aún en esta fase de magia, ocurrió algo que implicó una extraña mezcla de hechos y fantasía y que pareció apuntar en una dirección muy definida para el futuro. Este episodio incluyó una serie de niveles diferentes, desde alusiones muy evidentes a la magia, seguidas de imágenes religiosas muy aparentes y concluyendo con una nota de la vida real. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la clínica Mayo para estudiar sus procedimientos de evaluación. La noche anterior de irnos tuve una imagen tan clara que me sentí impulsada a describirla en papel. Era la imagen de una iglesia cuyos detalles resaltaban con asombrosa nitidez. Dudé de su aflicción en un principio, hasta que decidí que debía ser luterana. Parecía estar contemplándola desde arriba, desde el ángulo que se obtendría si se miraba desde un avión que volase a baja altura. La imagen estaba tan clara que dejé de lado la prudencia y le dije a Bill que estaba segura que veríamos el edificio al aterrizar en Minnesota al día siguiente. Me sentí decepcionada cuando no encontramos nada parecido. En un intento de recuperar mi autoestima, dije que estaba segura de que la iglesia se encontraba en algún lugar de la ciudad. Era ya muy tarde y estábamos cansados, pero Bill lo entendió y propuso que saliéramos a buscarla en taxi después de cenar. Seleccioné algunos nombres de iglesias del directorio telefónico, pero no resultó ser ninguna de ellas. Entonces, describí mi iglesia al conductor del taxi y le pregunté si conocía alguna que tuviera un parecido razonable. No parecía tenerlo claro, aunque fuimos a ver algunas más a sugerencia suya. Finalmente Bill propuso inteligentemente que nos olvidásemos de aquello porque se hacía muy tarde. Una vez en el hotel me dijo con tono muy firme: «Tu iglesia no está aquí y estás comportándote de una forma extraña. ¿A qué viene esta desesperación por encontrarla? Vete a dormir y olvídala. Te veré mañana». Cuando nos encontramos al día siguiente, ambos teníamos los ojos rojos y estábamos muy cansados porque apenas habíamos dormido. Fuimos cumpliendo como pudimos con nuestros numerosos compromisos y al final de la tarde volvimos al aeropuerto muy fatigados. Bill fue a hojear un kiosco de revistas, mientras yo me quedé sentada con los ojos cerrados. Estaba demasiado cansada para hacer nada y me estaba quedando dormida cuando... «Aquí está tu iglesia», dijo Bill, mostrándome una fotografía de una guía turística. «Sí, es esa», dije con mucho énfasis. «¿Dónde está?» «En ninguna parte», contestó. «Mira, léelo tú misma». Obviamente la iglesia no estaba en ninguna parte. Había ocupado el lugar en el que se encontraba la clínica Mayo, pero fue derribada para construir el hospital. «Por eso la veía desde arriba», le dije a Bill. «Es porque está en el pasado. No tiene nada que ver con aviones». Entonces sentí un escalofrío y no quise volver a hablar de ella. Aquella noche, de camino a casa, tuvimos que hacer transbordo y estuvimos esperando durante 1 hora en un aeropuerto frío y casi vacío. Acurrucada contra la pared, había una mujer joven que viajaba sola. Podía sentir cómo le atravesaban oleadas de aflicción, y se lo comenté a Bill, que me dejó claro que no le gustaba la idea de que fuera a hablar con ella. Ambos estábamos exhaustos, y él no tenía ganas de entablar relación con extraños en aquel momento. Además me dijo que quizá solo lo estaba imaginando porque ella solo mostraba signos externos de tener sueño. Sin embargo, no podía evitar sentir un profundo sentimiento de pena que me llegaba de ella, y diciéndole a Bill que no podía evitarlo, me dirigí a hablar con ella.
Se llamaba Charlotte y me dijo que estaba congelada por el miedo. Nunca antes había volado y me pidió que me sentara a su lado y le cogiera la mano. Fui con ella hasta Bill y le sugerí que se pusiera entre nosotros dos para que tuviera un amigo a cada lado. Bill se mostró cortés pero disgustado. Había sido un viaje difícil y hubiera preferido una vuelta a casa más tranquila. Charlotte tembló cuando despegamos, pero le cogí de la mano y se tranquilizó enseguida. Quería hablar. Parecía que se había encontrado atrapada en su vida y había dejado a su marido y a sus hijos para dirigirse al único lugar del mundo que le vino a la mente, la ciudad de Nueva York. Había planificado muy poco su viaje, trayendo consigo solo una maleta, y no tenía ni idea de dónde residiría una vez llegase a Nueva York. Sin embargo, no le preocupaba, tenía varios cientos de dólares. Era luterana y pensaba que le bastaría encontrar una iglesia de su confesión en Nueva York y allí la cuidarían. Bill y yo nos miramos. El mensaje no era difícil de entender. Me pareció oír, y esta es mi verdadera iglesia, la ayuda mutua, no el edificio que viste antes. Aunque Bill había puesto pegas a implicarse con Charlotte, más adelante tomó una actitud muy servicial. Al llegar a Nueva York, llamó a un hotel para mujeres y le consiguió una habitación. La llevamos hasta allí en taxi, dejándola en la puerta principal, y le dimos nuestros teléfonos. No hubo ningún problema para contactar con ella. Bill se encontró fortuitamente con ella varias veces al día siguiente y generalmente venía a mi casa cada noche. Estuvo en Nueva York una semana y después decidió volver a casa. Reservamos su pasaje de vuelta y yo le llamé a su casa al día siguiente. Había llegado bien y se alegraba de estar de vuelta, pero esperaba volver a Nueva York de visita algún día. Todo el mundo había sido muy amable con ella y estaba contenta de descubrir que no son verdad todas las cosas malas que la gente cuenta de las ciudades grandes. Después de aquello, seguimos escribiéndonos durante años y siempre me sentía agradecida de haberle dejado entrar en mi vida. De hecho, la experiencia con Charlotte pareció señalar el principio del final de la magia, que me había estado ocurriendo los últimos 3 meses. Se acercaba el otoño y el verano había sido agotador. Bill, que seguía interesado en Case, sugirió que tomásemos unos días de vacaciones y fuéramos a Virginia Beach, Virginia, para poder examinar las experiencias que tenían allí registradas. La idea no me pareció atractiva. Ese tipo de cosas aún me daba miedo y deseaba que no fuesen verdad. Ya era suficientemente malo lo que me estaba pasando a mí. En particular, no quería que mis poderes mágicos se exacerbaran y estaba más que dispuesta a abandonarlos. Sin embargo, la idea de tomar unas vacaciones me sonaba muy bien. Y mi marido, sabiendo que estaba cansada, me animó a ir. Era el mejor momento del año para hacer el viaje y pensó que me sentiría bien. Y él se habían hecho amigos, y aunque pensaba que Bill estaba empezando a tener unas aficiones bastante extrañas, Luis sabía que cuidaría de mí. Partí hacia Virginia Beach con algunos recelos, pero deseando poder descansar. El viaje no resultó nada tranquilo para mí. La gente de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que entonces era un grupo muy reducido, dedicado a poner a disposición del público el material de Case, eran inteligentes, sinceros y evidentemente eran gente sana. La enorme cantidad de documentación de que disponían no era algo que se pudiera pasar por alto. Yo estaba impresionada, pero me sentí incómoda a pesar de que Hugh Lynn Case, el hijo de Edgar Case y director de la organización, fuera especialmente amable y hospitalario con nosotros. A medida que el interés de Bill aumentaba, también lo hacía mi ansiedad. Aquella tarde, Bill leyó más sobre el tema y compró libros para leer en casa.
Yo hojeé un volumen y lo dejé bruscamente. Me sentía tan incómoda que estaba al borde del pánico. Me alegré de que acabara el viaje y ya al estar en casa, eché una ojeada a alguno de los libros que Bill había comprado, pero no pude leerlos. Para mí parecían hacer sonar la nota mágica una vez más. Mi propia fase mágica acabó de forma abrupta con un episodio de imágenes particularmente claras en las que supe que tenía que tomar una decisión irrevocable. Me vi entrando en una cueva excavada en una formación rocosa de una costa desolada y azotada por el viento. Todo lo que encontré en la cueva fue un rollo de pergamino grande y muy antiguo. Sus extremos estaban atados a unos ejes que tenían la punta de oro, y el pergamino estaba enrollado sobre ellos de forma que se encontraban en el centro del rollo y estaban fuertemente atados entre sí. Con cierta dificultad conseguí desatarlos y abrir el rollo lo suficiente para poder leer la parte central, en la que estaban escritas las palabras «Dios es». Entonces lo desenrollé completamente, y a medida que lo hacía, unas pequeñas letras iban apareciendo a ambos lados del panel central. La voz silenciosa, que ya me había hablado antes, me explicó mentalmente la situación. «Si miras a la izquierda, podrás leer el pasado», dijo la voz, «y si miras a la derecha, podrás leer el futuro». Las letras a ambos lados del panel se hacían más claras y dudé un momento antes de volver a enrollar el pergamino, lo suficiente para poder leer solo el panel central. «No me interesa leer sobre el pasado o el futuro», dije con decisión. «Voy a acabar con esto». La voz sonó a la vez tranquilizante y tranquilizada. «Esta vez lo has conseguido, gracias», dijo. Y la cosa pareció acabar así. Varias veces después, Helen sintió algo parecido a aquella experiencia en el metro de algunos años atrás, aunque con mucha menor intensidad. Estas experiencias ocurrían generalmente cuando estaba rodeada de mucha gente y sentía una breve pero muy intensa afinidad con todos ellos. Una noche de verano, mi marido y yo caminábamos por una acera abarrotada de gente. Sentí de repente una profunda sensación de cercanía emocional con todas aquellas personas, a la vez que reconocía que estamos todos en el mismo viaje y tenemos el mismo objetivo. Otra vez, Bill, Louis y yo estábamos juntos en el teatro. Sentada allí, en la oscuridad, fui consciente de una intensa luz interna que comenzaba en mi pecho e iba creciendo en intensidad y amplitud hasta que irradió a todo el teatro y a toda la gente que se encontraba allí. Mi conciencia de la luz, que duró varios momentos, estaba acompañada por una intensa sensación de paz y felicidad. Durante un tiempo no podía creer que nadie más se hubiera dado cuenta de ella. Algún tiempo después ocurrió un incidente parecido en una ocasión en que Bill y yo nos desplazamos al sur de Francia para asistir a una reunión. Una noche antes de dormir surgió en mí una intensa sensación de increíble fuerza y alegría. Una vez más partía de la zona del pecho y se extendía hacia la cabeza y los brazos. Durante unos minutos sentí que podía abarcar el mundo entero. Más adelante, esta experiencia de felicidad tuvo su contraparte de miedo en la forma de una clarísima sensación de terror que sentí la noche antes de volver a América. Estaba cansada y me tumbé un rato antes de prepararme para ir a la cama. De la forma más inesperada me vi atrapada por un ataque de furor asesino tan intenso que literalmente salté de la cama temblando. Estas dos experiencias eran tan opuestas entre sí que parecían representar el cielo y el infierno. Este contraste no me era del todo desconocido. La sacerdotisa buena, cuya única función era ayudar, y la mala, con la lanza levantada para matar, habían representado un contraste bastante similar. Tan solo una vez fui yo quien pidió una experiencia que me animara porque estaba deprimida.
La respuesta vino en forma de un criadero de plantas. Podía ver hileras de brotes jóvenes, cuidadosamente etiquetados y muy cuidados. Junto a los brotes había un recipiente de riego. El cuadro no significaba nada para mí y lo encontré un poco irritante. A pesar de que es bueno, murmuré, ¿qué se puede esperar de esto? Mira en dónde está creciendo, dijo la voz silenciosa, que ya en este momento no me era del todo inesperada. Pero, ¿qué significa?, pregunté indignada. Mira dónde está creciendo, repitió la voz de forma lenta y muy precisa. Bueno, vale, respondí, aún con un poco de aspereza, y miré a la imagen con más cuidado. El criadero de plantas estaba totalmente rodeado de un desierto desolado y sin vida. Solo aquella zona donde crecían las plantas era húmeda y verde. Ahora que han empezado a crecer, las regarás, ¿verdad?, dijo la voz. Me sentí casi sobrepasada y prometí intentarlo. Hubo también algunos periodos en que sentía cambios en mi conciencia temporal. Quizá el más intenso ocurrió una noche mientras me cepillaba el pelo y no me sentía muy inspirada. Entonces vi mi vida representada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia adelante y hacia atrás. Había una pequeña hendidura en la línea y me di cuenta de que representaba mi vida actual. Era tan mínima que daba risa y apenas se notaba. Di una palmada de auténtico gozo. ¿Qué importancia puede tener lo que suceda en este parpadeo del tiempo?, me pregunté asombrada. Parece muy largo e importante cuando estamos en medio de él, pero en menos de un instante es como si no hubiera sucedido nada. Durante varios minutos esta comprensión era patente y sentí como si me hubiera quitado un enorme peso de la mente.